Hermanos, Dios los bendiga. Una de las cosas que a mí no me permitía llegar a la iglesia cristiana era precisamente el diezmar. Yo no entendía, pues no conocía la Biblia, no la había leído y no sabía sobre el mandamiento. A los 6 meses de estar congregándome, el Señor me puso en el corazón que debía de diezmar el 10% de lo que yo me ganaba. Yo tenía una deuda de 80 millones de pesos cuando yo llegué a la iglesia. Yo le decía al Señor que si yo le diezmaba, pues no tenía con qué pagar la cuota del banco para yo sanear esa deuda. El Señor me dijo que tomara las decisiones que tuviera que tomar, que Él me iba a respaldar en esa decisión. Me desesperé un poquito y le dije a un amigo en la oficina de trabajo, le dije, no, pues yo le diezmo al Señor, pero como que va a tocar dejar de diezmarle. Cuando yo llegué a la iglesia era alabanza. Recuerdo tanto que el Señor me dijo, ¿y quién te crees tú para tomar la decisión y decir que hoy me das y que mañana no me das? ¿Acaso se te olvida que yo soy el que doy y que yo soy el que quito? Hermanos, sentí una vergüenza muy grande con el Señor. Le pedí perdón y una vez yo le decía al Señor, Señor, yo he escuchado tantos testimonios de que uno llega al banco y que cuando llega dice, no, pero usted no debe, no, su cuenta ya fue saldada. Y ya anhelaba en mi corazón que eso fuera lo que pasaba conmigo. Cuando llegué a la iglesia con mi corazón entristecido porque la deuda estaba allí, los intereses habían hecho que se incrementara. Durante ese año y medio, pues yo había ido abonando poco a poco y había logrado bajar la deuda a 32 millones de pesos. Llegué a la iglesia a una alabanza triste y aburrida porque esperaba que llegara al banco a donde los abogados y me dijeran, no, pero usted no debe, como había sido los testimonios. Pues no, hermanos, no fue así. Y cuando llegué triste a la alabanza, el Señor me dijo, ¿y por qué se entristece tu corazón? Yo te dije que te iba a pagar esa deuda, pero no es como tú crees que te la voy a pagar, ni es como tú te la imaginas que te la voy a pagar. Yo te pagaré esa deuda, solo confía en mí y esfuérzate. En el mes de noviembre de ese año, me llamaron del banco y me dijeron que la deuda de 30 y pico millones de pesos que debía, se me concedía que cancelara solo 12 millones y medio. Yo no tenía ese dinero, hablé con el fondo de empleados y el fondo de empleados me facilitaba ese dinero para yo salir de esa deuda con el banco. Vale aclarar, esta deuda la adquirí por servir de fiadora a un amigo y así fue como el Señor me enseñó a no servir de fiador. En ese orden de ideas, el fondo de empleados me presta el dinero. Yo me le arrodillo y le digo al Señor que Él me había dicho que Él cancelaría esa deuda, que efectivamente me ha dado una oportunidad porque ya me había abierto capacidad de pago. Entonces yo podía cubrir ese dinero, pero que quedaba muy a ras. El Señor me decía, solo confía en mí. En el mes de febrero son los incrementos salariales en la compañía y cuál no sería mi sorpresa cuando después de 5 años recibo ese incremento salarial. Y ese incremento salarial correspondía exactamente a la cuota que yo había firmado. Esta es la manera como el Señor me enseñó a diezmar, a que primero debo sacarlo de Él sobre todas las cosas. Y también me enseñó a no proyectar cómo es que van a venir mis bendiciones. He testificado para enaltecer el nombre del Señor. El Señor me dijo hace tiempo que vendrían cambios en mi labor, que estaría a cargo de personal, y cuando comenzó la pandemia, que hubo tantos cambios en nuestras vidas, me nombraron como líder de un equipo de 60 funcionarios. Pensaba, ¿cómo voy a hacer? No puedo, me van a sacar. Me acordé de la promesa de Dios y le dije, Señor, fue tu palabra. Y es así como solo Dios me ha dado sabiduría, inteligencia, también que estaría delicada de salud. Fue así como comencé un proceso. Inicialmente eran quistes de tiroides en ambos lados con un diagnóstico de un Briders 3. Es un diagnóstico alarmante. Me hicieron 3 biopsias, ninguna sirvió. Eran procesos dolorosos, pero Dios me ayudaba a soportar el dolor. Me remitieron al oncólogo de cabeza y cuello y el tratamiento era solamente realizar cirugía. Comenzamos el proceso, le dije a Dios, es tu voluntad, Señor, estoy en tus manos. Llegó el momento de la cirugía, fueron 3 horas. Al despertar, dice el anestesiólogo, le sacamos un tumor. Allí vi como Dios coloca ángeles en nuestro camino, todos orando por mí, mi familia, compañeros de trabajo. Dios me envió dinero para gastos en aquella ciudad. Fue la obra de Dios, su manifestación en todo momento. Ya era esperar el resultado de la patología.
y para la gloria y honra de Dios, fue negativa para malignidad. También el Señor me dijo que Él cuidaría de mi familia, los guardaría de todo mal y peligro. Fue así como a mi hijo y su esposa les dio COVID y mi hijo se vio muy mal, pero solo en medio de esa angustia de no poder respirar, en su cuarto le clamaba de rodillas a Dios y él dice que Dios lo levantó de la muerte. También un tío lo atropelló una moto. Todos creían que estaba muerto, pero solo Dios tiene la última palabra y su voluntad fue otra porque no tuvo ni siquiera fracturas. Golpes sí, pero ya está bien. También que no me faltaría con nada a mi casa. Día tras día veo su mano extendida, su manifestación divina en mi vida. He testificado para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Buenas noches, hermanos. Yo quiero testificar para darle la gloria y la honra a nuestro Señor, que hace aproximadamente 6 años mi hijo tenía una enfermedad incurable para el mundo y el Espíritu Santo me habló en profecía y me dijo que yo le pidiera que lo sanara, que porque para él nada era imposible, que él me estaría mostrando la ciencia, el médico donde yo lo llevaría y a través de ese médico él se iba a manifestar para darle sanidad a mi hijo, que yo fuera diligente con los medicamentos y con el tratamiento y que yo iba a testificar su obra que había hecho con él. A los días yo tengo un sueño donde el Señor me muestra ese médico. Cuando alguien me lo recomienda, yo voy a una consulta, llego y tal cual mi sueño había soñado, así fue lo que sucedió. Yo conocí a ese médico, supe que era el que Dios había puesto para la sanidad de mi hijo. Empezamos el tratamiento y hoy en día quiero testificar que mi hijo está completamente sano, el Señor lo sanó y yo lo testifico para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Buenas noches, hermanos. Quiero testificar para la honra y gloria de nuestro Dios y el respaldo que le da nuestro Dios a nuestra hermana María Luisa. Quiero testificar que mi hijo no asiste a la iglesia, pero me decía que escuchaba voces y pues yo le pedí a Dios el respaldo para imponerle mano y en una oración, en una enseñanza de la hermana María Luisa, le impuse manos y él al otro día me dijo que había dormido tranquilo y que ya no escuchaba esas voces. Esto lo testifico para honra y gloria de nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos. Quiero testificar para la honra y gloria de mi Padre Celestial, del respaldo que Dios le da a la hermana María Luisa a través de su oración. Mi hijo y mi nuera se contagiaron de COVID. Ellos no asisten a la iglesia y mi nuera el domingo me manda un mensaje diciendo que ella sentía que era el último día de su vida. Yo le mandé la enseñanza de la hermana María Luisa de Corintios 13, le dije que confiara en Dios, que creyera que Él la iba a sanar, que Él la iba a sacar adelante y que escuchara muy bien la oración de la hermana María Luisa. Cuando mi nuera la escucha me dice que en la oración sintió cómo le imponían manos y que se sintieron más libertados, ya están sanos. Desde ese momento ellos están en perfectas condiciones de salud y esto lo quiero testificar para la honra y gloria de mi Padre Celestial.